las maravillas de nuestro Dios. Ha creado los cielos, el mar y la tierra, las cosas tan bellas que en ellos hay. Es el momento para cantar con toda el alma y el corazón, que Dios es tan bueno y eterno su imperio, y eterno también es su gran amor. Levanta tu voz y exáltale, exalta al Dios de la creación. Levanta tu voz con júbilo, que escucha el cielo nuestra canción, diciendo gloria, aleluya, gloria, ale, aleluya, gloria, ale, aleluya, gloria, ale, aleluya, gloria, ale, aleluya. Amén. Es un buen día para exaltar las maravillas de nuestro Dios. Ha creado los cielos, el mar y la tierra, las cosas tan bellas que en ellos hay. Es el momento para cantar con toda el alma y el corazón. Dios es tan bueno, eterno su imperio, y eterno también es su gran amor. Levanta tu voz, exáltale, exalta al Dios de la creación. Levanta tu voz con júbilo, que escucha el cielo nuestra canción, diciendo gloria, aleluya, gloria, ale, aleluya, gloria, ale, aleluya, gloria, ale, aleluya, hey, oh, gloria, ale, aleluya, para siempre, ale, aleluya, digno de alabanza, ale, aleluya, a ti mi gloria, aleluya, aleluya, para siempre su misericordia. Gloria, ale, aleluya. Canten todos al Señor, canten todos a mi Rey, el destino de alabanza por siempre Yahweh. Nuevas son cada mañana, tu misericordia, mi Señor. Gloria, ale, aleluya. Akumbaya,
Saludos, bendiciones y bienvenidos a su programa Dios TV. Hoy quiero compartir con ustedes una verdad importantísima en la vida del creyente, una verdad trascendental, una verdad que es medular en la vida de todo creyente. Definitivamente es algo con lo que usted y yo nos enfrentamos a diario en nuestra cotidianidad. Y tenemos que saber cómo hacerlo. Y hacerlo bajo la dirección del Espíritu de Dios y basados en la palabra de Dios. Pero es algo, repito, que nos enfrentamos usted y yo diariamente con esta situación, con decisiones donde tenemos que o derrotar al enemigo o ser vencidos por el enemigo. Va a depender de nuestra actitud, va a depender de nuestra fe, va a depender de nuestra decisión. Me estoy refiriendo a la necesidad de renovar nuestra vida de pensamiento, la necesidad de renovar nuestra vida pensante. Y es que es muy importante esto, muy importante porque el proverbista Salomón dice allá en el Proverbio 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, que vamos a hacer en lo natural lo que pensamos. Vamos a producir lo que pensamos. Y lógicamente vamos a afectar nuestro caminar, nuestro hablar, nuestras acciones, nuestra forma de ser, según pensemos y según hablemos. Mire qué tremendo. ¿Cómo entonces necesitamos en esto conocer la palabra de Dios y entender que tenemos una batalla espiritual a diario, que tenemos una guerra espiritual a diario, que desde que nos levantamos hasta que anochecemos y nos acostamos, existe una guerra en nuestra mente. Hay una guerra por quién tiene el control de nuestra mente. Si Dios de un lado, que quiere que establezcamos sus verdades, sus dichos en nuestra mente, o el diablo y sus mentiras y sus engaños para mantenernos atados, para mantenernos cautivos. Si la palabra que es espíritu y nos trae libertad, o la mentira del enemigo que es engaño y nos trae cautividad, va a depender de usted y de mí. Definitivamente es una escogencia, es una decisión que yo tengo que tomar cada día que abro los ojos y me enfrento a lo que la mente me dice. Si hay dolencia en mi cuerpo, si hay cansancio, si hay desánimo, si hay pesimismo, si hay negativismo, si hay temor, si hay dolencias, ¿a qué hago caso? ¿Y qué pongo en mi mente? ¿Qué pongo en mi mente? ¿Con qué nutro mi mente para establecer o la verdad de Dios para la libertad, para la sanidad, para la paz, para la bendición, para la protección de ese día, para la prosperidad de Dios en ese día? ¿O me rindo a las mentiras y a la influencia del engaño del enemigo para quedar cautivo y para tener un día de derrota, un día de angustia, un día de opresión y un día que al final de ese día el enemigo pasa la factura? Entonces, qué importante es esta verdad, qué trascendental, qué medular en la vida suya y mía, en la vida de todo creyente. Y yo pienso que somos como el pueblo de Israel, ¿sabe? Yo pienso que somos como el pueblo de Israel. Muchas veces con la mentalidad de Israel. Israel estaba cautivo en Egipto. Y ya sabemos
que Egipto tipifica la tierra de la limitación, la tierra de la esclavitud, la tierra de la humillación, la tierra de la aflicción, la tierra de todo lo que es lo limitado, la tierra del no puedo. Allí estaba Israel y Dios los saca con mano poderosa. Ya sabemos harto conocido de cómo Dios lo sacó a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra de Canaán, a la tierra de las promesas, a la tierra de la bendición, a la tierra de la abundancia, a la tierra de la gracia de Dios, a la tierra del gobierno de sus emociones, a la tierra del dominio, a la tierra de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando llegan a Canaán, ellos vieron, creyeron en lo que vieron y pensaron en lo que vieron y hablaron como vieron. Mire qué tremendo. Entonces, ellos vieron, creyeron en lo que vieron y hablaron según vieron. Entonces eso afectó su vida pensante. Y lógicamente cómo actuarían, cómo caminarían. Afectó todo en la vida de ellos. Porque, mis amados, Dios los saca de Egipto, repito, para llevarlos a la tierra de Canaán. Pero cuando entraron a Canaán, ellos dijeron, uy, pero aquí la gente es muy grande. La gente es como gigantes. Las ciudades son muy grandes y con muros muy grandes, con muros amurallados. Esto es muy grande para nosotros. Esto es mucho para nosotros. No podemos con esto. No podemos con esto. Esa era la mentalidad de Israel. Y nosotros hoy en día hemos sido salvos por la obra de la cruz. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Pero todavía tenemos de esa vieja naturaleza la inclinación al temor, la inclinación al fracaso, la inclinación al odio, la inclinación al pesimismo, la inclinación a lo negativo, la inclinación a la derrota, la inclinación al no puedo. Y necesitamos revertir esas inclinaciones. Y solo se revierten a través de una renovación de nuestra mente. De una renovación de nuestra mente. Mire qué tremendo. Entonces, si no renovamos nuestra mente, no podremos conquistar lo que Cristo tiene para nosotros. Y estaremos limitando a Dios, limitando la palabra de Dios en nuestras vidas, y nosotros estaremos poniéndole tope a lo que es ilimitado. Porque estaremos pensando en lo negativo, en lo pesimista, y definitivamente vamos a tener problemas, vamos a quedar cautivos. Estoy pensando en este momento en mis apuntes, tengo una anécdota que no estaba para comentarlo con ustedes en este momento, de un padre que tenía 2 hijos. Un hijo era pesimista en extremo y el otro hijo era optimista en extremo. El pesimista en extremo llegó a cumplir años o cumplió años. Y entonces el padre se esforzó en comprarle el mejor regalo para motivarlo al pesimista en extremo. Y también el hijo optimista cumplió años. Pero con este hijo optimista el padre trataba diferente. Repito, el pesimista
Cumple años y el padre se esfuerza en conseguir el mejor de los regalos. El mejor de los regalos, quería motivarlo. Y al optimista lo que hace es adornarle un canasto, ¿cómo llamaríamos aquí en nuestra tierra? Una canasta, un canasto. Y usted se va a reír. Y le puso en el canasto estiércol de caballo al optimista. Cuando el pesimista abrió el regalo, el pesimista dijo: esto es tan bueno que algo malo debe de tener este regalo. Mire qué tremendo. Esto es tan bueno, dijo el pesimista. Me da risa, ¿sabe? Esto es tan bueno que algo malo debe de tener este regalo. En cambio, el optimista, cuando abrió su regalo, que era un canasto con estiércol de caballo, cuando el optimista abrió su regalo, se echó a reír, comenzó a reír y dijo: si esto es el estiércol, ¿cómo será el caballo? Si esto es el estiércol, ¿cómo será el caballo? Lo que quiero decir es que el pesimismo pertenece, mis amados, a una mente atada, a una mente sin renovar. Y si estás pasando algo difícil, si estás pasando una crisis como en este tiempo, si estás pasando dificultades, estás pasando días malos, haz lo que hizo el optimista. Ríete y di en voz alta: si esto es así, ¿qué irá a hacer mi Padre conmigo? Si esto es así, ¿qué irá a hacer mi Padre conmigo? Porque lo que quiere decir, mis amados, es que Dios utiliza las crisis, toda clase de crisis, para bendecirnos. No importa la crisis, Dios utiliza la crisis para bendecirnos. Entonces tenemos que entender, vuelvo y repito, la necesidad de la renovación de nuestra mente, porque no podemos conquistar lo que Dios ha establecido para nosotros: un destino profético, una prosperidad, una bendición para su vida, para su casa, una bendición para la empresa, una salud a prueba de todo, una bendición sobre el matrimonio, sobre sus hijos, un tiempo de bendición aun cuando estés en crisis. Por lo tanto, necesitamos renovar nuestra mente y ver en medio de las crisis que Dios quiere que conquistemos las cosas que Dios ha preparado para nosotros y que no le pongamos límite, que no le pongamos tope a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque algunos se acostumbran, mis amados, a la derrota. Algunos se acostumbran al pesimismo, algunos se acostumbran a lo negativo, algunos se acostumbran al no puedo, al no tengo, al pobrecito yo. Algunos se acostumbran a ese tipo de pensamiento, a ese tipo de mentalidad. Algunos se acostumbran a la derrota y son como esos equipos malos que ya saben que van a perder. Ya saben que van a perder porque no están acostumbrados al triunfo. No están acostumbrados al triunfo. Entonces, cuando tienen que enfrentarse a un equipo fuerte, a un equipo duro, ya el pensamiento de ellos, la mentalidad de ellos, como están acostumbrados a la derrota y no están acostumbrados al triunfo, a la victoria. Entonces, cuando enfrentan equipos fuertes, equipos duros, entonces ellos mismos dicen: pero ¿cómo les vamos a ganar? ¿Cómo les vamos a ganar? O sea que entran a la cancha con una mentalidad de derrota, de no podemos.
Y esto es un asunto mental. Entonces, cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando enfrentamos crisis, cuidado con tener una actitud derrotista, porque esto es un asunto de mentalidad, mis amados. Es un asunto de mentalidad. Y usted preguntará y dirá, pero, pastor, ¿cómo hacer para renovar mi vida de pensamientos? Hoy no voy a entrar en detalle sobre esto, pero le diré lo siguiente. Tiene la Biblia. Tiene la Biblia. ¿Conoces lo que Dios dice acerca de ti en la palabra de Dios? ¿Conoces lo que Dios piensa acerca de nosotros en la palabra de Dios? ¿Conoces lo que Dios ha planeado como hijos que somos de Él? Entonces, en la Biblia también conoces sobre la unción de Dios y para qué Dios te ha ungido. Conoces sobre la bendición de Dios y para qué Dios te ha bendecido. Por lo tanto, en la palabra de Dios nos ubicamos y entendemos que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. En la palabra de Dios encontramos lo que soy en Cristo, lo que tengo en Cristo y lo que puedo hacer en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos los dichos de Dios, cuando meditamos en los dichos de Dios, obviamente, mis amados, obviamente que vamos a estar renovando nuestros pensamientos y que no vamos a estar a expensas del diablo que quiere nuestra derrota, que quiere nuestra cautividad, que quiere nuestra esclavitud a través de nuestros pensamientos, aunque seamos hijos de Dios. Por eso es tan importante esta verdad tan medular y que cada uno de nosotros hagamos lo que nos toca hacer para renovar nuestra mente y levantarnos muchas veces del fango, de la derrota, del fracaso, del pesimismo, del negativismo, de las cárceles donde el diablo nos ha metido porque le hemos hecho caso a una mentira, porque le hemos hecho caso a una mentira engañosa, porque es lo que el diablo tiene contra nosotros únicamente, la mentira y el engaño. La mentira y el engaño. Entonces, es por eso que vamos a ir a lo que dice el apóstol Pablo allá en el libro de los Romanos, capítulo 12. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Pablo está diciendo, no se adapten a las costumbres de este mundo. No se adapten a las costumbres de este mundo. No vayan detrás de los parámetros de este mundo. Entonces dice Pablo, repito, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es muy importante que entendamos antes de hablar sobre esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, que usted y yo entendamos cuál es el punto más débil del ser humano. ¿Cuál es el punto más débil de cada uno de nosotros? La mente. La mente. ¿Por qué la mente? Porque la mente fue una fortaleza del diablo antes de que creyéramos en Cristo. La mente fue una fortaleza del diablo antes que fuéramos hijos de Dios. Nuestra mente fue fortaleza de odios. Nuestra mente fue fortaleza precisamente de adulterio, de perversidades. Nuestra mente fue fortaleza de adicciones, de vicios. Nuestra mente fue fortaleza de temores, de odio, de venganza, de suicidios,
de religión. Y hoy el diablo pretende controlar la mente, porque si controla la mente nos mantiene esclavos, nos mantiene cautivos, aunque seamos hijos de Dios. Aunque seamos hijos de Dios, pero cautivos, pero esclavos. Por eso es que el proverbista dice, tal es el pensamiento en el corazón del hombre, así es él. O sea, vamos a hacer en lo natural lo que pensamos en nuestra mente. Y eso será lo que vamos a producir. O sea, nuestros pensamientos, señoras y señores, van a afectar nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, van a afectar nuestros criterios, van a afectar nuestras actitudes, van a afectar nuestra manera de ser, van a afectar todo nuestro entorno también. Y nuestra vida emocional, mental, espiritual, lo van a afectar. Porque el proverbista dice sabiamente, ¿cuál es el pensamiento del corazón del hombre? Así es él. Mire qué tremendo. Entonces, por eso Pablo hace por el Espíritu de Dios un llamado a la iglesia de los romanos y les dice, no os conforméis a este siglo, no se adapten a las costumbres de este mundo, no piensen como este mundo, no hablen como este mundo, no actúen como este mundo, no sigan las corrientes de este mundo, que es la corriente de la razón, que es la corriente de una mente natural que es enemiga de Dios, Romanos 8:7. Y la mente natural es enemiga de Dios. Entonces necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos renovar nuestra mente, señoras y señores. Y como dice aquí el apóstol Pablo, dice aquí claramente que renovemos nuestra mente. Cuando hablamos de renovación, estamos hablando de reemplazar una cosa. Cuando hablamos de renovación, estamos hablando de reemplazar una cosa, estamos hablando de poner de nuevo algo. Estamos hablando de volver a su primer estado, algo. Entonces, Pablo trae este consejo y el Espíritu de Dios trae esta exhortación por boca del apóstol Pablo para usted y para mí. Es el consejo del apóstol Pablo para los romanos, es la exhortación del Espíritu Santo de Dios para usted y para mí hoy. Y esta exhortación del Espíritu de Dios no es a que cambiemos de mente como si no sirviera la que tenemos. No. La exhortación del Espíritu Santo de Dios es a una renovación de nuestro entendimiento, a una transformación de nuestros pensamientos, a adoptar una nueva manera de pensar en cuanto a la palabra de Dios, para entonces poder conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con nosotros. Necesitamos conocer estos tres niveles de la voluntad de Dios para no caminar en la voluntad permisiva. No podremos entonces conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios si no renovamos nuestra mente, si no renovamos nuestro entendimiento, si no transformamos nuestros pensamientos, si no adoptamos una nueva manera de pensar. No puede haber un conocimiento de la voluntad, de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Ahora bien, el mismo apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera: amados hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es justo, en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre,
En todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. ¿Cómo necesitamos entonces, señoras y señores, según entendemos lo que dice aquí el Espíritu de Dios, lo que está diciendo a través del apóstol Pablo, es a la necesidad de ocuparnos en entrenar nuestra mente en lo que trae una transformación mental a cada uno de nosotros. Así como el atleta se entrena para enfrentarse a los retos, así como el que se ejercita, se entrena para tener una buena salud y un cuerpo saludable. De esa misma manera el apóstol Pablo y el Espíritu de Dios está recomendándonos en ocuparnos en entrenar nuestra mente, en ocuparnos en entrenar nuestra mente en lo que trae una transformación mental en nosotros. ¿Por qué? Porque, señoras y señores, si no, vamos a estar cautivos del enemigo. Día a día el diablo levanta todo tipo de pensamientos, todo tipo de palabras mentirosas, todo tipo de engaño, todo tipo de imágenes para que se las creamos, se las aceptemos, le pongamos oído a la mentira del enemigo y entonces quedemos cautivos. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Entonces, ¿cómo tenemos que ocuparnos en entrenar nuestra mente? En entrenar nuestra mente precisamente para poder traer una transformación mental a nuestras vidas. Y entonces ser los hijos herederos y coherederos con Cristo. La gente con gobierno, con autoridad, con dominio, porque tenemos control de nuestras emociones y tenemos una mente renovada. Y lo que meditamos en la palabra, hablamos la palabra, declaramos la palabra, caminamos en la palabra, entonces esto afecta todo nuestro ser y todo nuestro entorno para la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestros hijos y de todo lo que Dios nos ha entregado. ¿Cómo necesitamos entonces, señoras y señores, ocuparnos en entrenar nuestra mente? Ocuparnos en entrenar nuestra mente en todo lo bueno, en todo lo que edifica, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo justo, en todo lo digno, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que es verdadero, en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, en la sangre del Cordero de Dios, en el poder del Espíritu Santo de Dios, en los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos entrenarnos y ocuparnos en lo que es el ayuno, en lo que es la oración, en lo que es el escudriñar la palabra de Dios? Esto nutre nuestra mente, nuestro corazón y nos hace gente con una mente renovada. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿por qué debemos de entrenarnos? ¿Por qué debemos de entrenarnos de esta manera? Porque, amados míos, el diablo pretende controlar nuestra vida de pensamiento, repito, para mantenernos esclavos. Por eso es que el Espíritu Santo nos exhorta a transformar nuestra forma pensante por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque Satanás quiere y persigue, amados míos, persigue levantar fortalezas en nuestra mente. El enemigo persigue levantar cada mañana, cada día, mañana, tarde y noche, levantar fortalezas en nuestra mente. Recuerde que antes de ser cristianos, nuestra mente era una fortaleza del diablo en todos los aspectos. Entonces hoy él persigue, se esfuerza, desea, anhela, trabaja para establecer fortalezas en nuestra mente a través de mentiras, a través de palabras mentirosas, a través del engaño. Satanás se esfuerza en levantar argumentos en nuestra mente que se opongan
a la verdad de Dios. Oiga qué tremendo. Se esfuerza en levantar fortalezas de nuestra mente, pero se esfuerza en levantar argumentos que se opongan a la verdad de Dios. Y la Biblia dice, precisamente Pablo, hablando en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, en su verso 4, hablando de esto, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué destruimos con las armas de Dios? O más bien, no voy a entrar en esto, pero ¿cuáles son las armas de Dios? Le daré algunas, entre muchas. El nombre de Jesucristo, la sangre de Cristo, el poder de la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, los dones del Espíritu. Entonces, entre muchas. Entonces, Pablo está hablando aquí de esas armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No son poderosas en nuestra fuerza humana, son poderosas en Dios, en la dependencia de Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué destruimos con las armas de Dios? Dice aquí que fortalezas de mentira, fortalezas de engaño, fortalezas de negativismo, fortalezas de pesimismo, fortalezas de adicciones, fortalezas de religiosidad, fortalezas de odio, de amargura, de venganza, fortalezas de perversión, fortalezas de mentalidad, de una mentalidad lujuriosa. ¿Se da cuenta? ¿Qué destruimos entonces con las armas de Dios? Fortalezas, dice Pablo. Fortalezas que el diablo quiere levantar en nuestra mente. Todo tipo de fortalezas. Pero la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, dice que Dios nos ha dado armas para la destrucción de esas fortalezas. Señoras y señores, de esto tenemos que gozarnos. Pero no solamente las armas de Dios son para la destrucción de fortalezas, sino que también dice el apóstol Pablo, aquí en la carta a los Corintios, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, señoras y señores, qué importante entender lo siguiente, que la batalla que peleo, la batalla que usted y yo peleamos, tiene mucho que ver con mis pensamientos. Óigalo bien, la batalla que a diario en nuestra cotidianidad peleamos contra el enemigo tiene mucho o tiene todo que ver con pensamientos. Pensamientos, porque los pensamientos o se convierten en las armas de Dios para la destrucción de fortalezas, se convierten en las armas de Dios para derribar los argumentos que el diablo levante contra la palabra de Dios, que se opongan a la palabra, a la verdad de Dios. O la palabra de Dios se convierte en esa arma también que quita, que destruye, que hace a un lado. Dice aquí las altiveces del enemigo, porque la palabra de Dios es un arma que nos lleva, nos permite llevar cautivos a la obediencia de Cristo todo lo que se levante contra la verdad de Dios, contra la palabra de Dios. Todo lo que se levante con la mente, del creyente, en la mente del creyente. Entonces, hoy es el día, hoy es un día, mis amados televidentes, mis amados hermanos, familias de las naciones, familias de esa iglesia preciosa que Dios nos ha dado a pastorear. Hoy es el día donde usted tendrá que decidir, vamos o voy a derribar fortalezas que se han levantado en mi mente.
ahora entiendo, ahora ubico, ahora discierno y logro comprender qué es este temor que me agobia, qué es esta ansiedad que me agobia, qué es este pavor que le tengo a tal o cual cosa, qué es este sentimiento de derrota, de fracaso que tengo, qué es este sentimiento de pesimismo, de negativismo, qué es ese sentimiento de a la adicción por cualquier tipo de situación, porque puede ser adicción a la pornografía, puede ser adicción al sexo ilícito. Está en tu mente, son fortalezas en tu mente. Hoy es el día en que usted y yo tenemos que decir, vamos a derribar esas fortalezas en el nombre de Jesús. Hoy es el día en que usted y yo debemos de decir, vamos a destruir esas fortalezas que el diablo ha levantado en mi vida y de la que, aunque como hijo de Dios me siento cautivo, me siento limitado, me siento con topes, me siento sin poder avanzar. Hoy es el día donde me levanto en el nombre de Jesucristo para destruir fortalezas, para derribar argumentos, para quitar altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hoy es el día en que me determino en el nombre de Jesucristo, porque la fortaleza, los argumentos, las altiveces, señoras y señores, el diablo no la levanta allá afuera, no, la levanta en nuestra mente. La levanta en tu mente, la levanta en la mente de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuántos argumentos hemos dejado que se alojen? ¿Cuántos argumentos hemos dejado que se alojen en nuestras mentes y que van contra la verdad de Dios en nuestras vidas? Por ejemplo, en este tiempo de crisis, que un argumento, todo pinta mal. Todo pinta mal. Este asunto del coronavirus, yo voy a ser, quizás dirás en tu mente, hay una fortaleza de temor, de angustia, de ansiedad y dirás, posiblemente yo vaya a quedar contagiado en esta apertura que estamos teniendo. Posiblemente yo seré uno de los próximos contagiados. ¿Qué es lo que está trayendo, lo que estás permitiendo que se aloje en tu mente? ¿Qué es lo que estás permitiendo que se aloje en tu mente? Todo esto pinta mal. Pensamiento, argumentos, todo esto pinta mal en este tiempo. Las ventas están malas en la compañía. Entonces, yo creo que yo seré el próximo en la nómina donde perderé el trabajo, porque todo pinta tan mal. Las ventas están tan mal, la empresa que tengo va tan mal. Y señoras y señores, aquí tenemos que entender, o admito el argumento de las palabras mentirosas del diablo, o admito el argumento de la palabra de Dios que es poderosa para derribar y destruir, para destruir las fortalezas y derribar los argumentos y quitar las altiveces del enemigo y llevar cautivo todo pensamiento que se levante contra la obediencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Entonces, Habacuc habla de una crisis. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto, el producto del olivo, y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. ¿De qué está hablando Habacuc? De crisis. De crisis, señoras y señores. Esto es una crisis. Aquí se nos habla de crisis. Sin embargo, en medio de la crisis surge el argumento de la palabra de Dios en una vida con una mente renovada. Sin embargo, en medio de la crisis tiene que surgir el argumento y el arma poderosa de la palabra de Dios para destruir las fortalezas que el enemigo quiere establecer en la mente, para destruir los argumentos que el enemigo levanta en tiempo de crisis o fuera de crisis, porque esto es a diario, esta lucha es diaria, es constante, es continua.
es cada día, es cada semana, es cada mes, es cada año. Es constante, no acaba. Y entonces surge el argumento del Espíritu de Dios, de la palabra del Espíritu de Dios. Y dice, en medio de la crisis, dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. Aleluya, con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. O sea, mis amados, que aún las crisis Dios las usa para nuestro beneficio. Aún las crisis Dios las usa para nuestro beneficio. Así es que gócese en medio de esta pandemia. Gócese porque esta pandemia le dejará algo bueno a usted. Si abrazamos los argumentos de la palabra de Dios para destruir las fortalezas que el diablo quiere levantar con sus mentiras en nuestra mente, para llevar cautivo los pensamientos de desobediencia a la palabra de Dios, para derribar los argumentos que se levantan contra la verdad de Dios. Gócese que en medio de la crisis, aún en medio de la crisis, Dios tiene cosas buenas para usted. Y es esto: si renovamos nuestra mente, vamos entonces, como dice Habacuc, vamos entonces a alegrarnos en el Dios nuestro y a gozarnos en el Dios de nuestra salvación, porque Él es la fortaleza de nuestras vidas y Él es el que nos da, dice, el que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mis amados, ¿qué argumento tenemos en nuestra mente? ¿Qué clase de argumento? ¿O la mentira del diablo? ¿O la palabra de Dios, que es el arma poderosa para la destrucción de fortalezas? ¿Qué argumentos tenemos? ¿Qué argumentos? Porque hay otro tipo de argumentos. Quizás usted es de las personas que han venido teniendo una tremenda jaqueca o ¿cómo se le llama? Una tremenda migraña. ¿Qué le llega a su mente? ¿Qué le llega a su mente? ¿Qué diagnóstico quizás le habrán dado? ¿Que hay un tumor en su mente? ¿Qué le llega a su mente? O quizás está padeciendo de fuertes dolores en alguna área de su cuerpo. Y usted se palpa y usted siente una pelota, y entonces el diablo viene para decirle es un fibroma canceroso. Te queda poco tiempo, te queda pocos días. ¿A qué vamos a rendirnos? ¿A la mentira del diablo o a la verdad de Dios? Que dice claramente allá en Isaías 53 que Él sufrió nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Que Él sufrió nuestras enfermedades, nuestros dolores y llevó nuestras dolencias. Que Él herido fue por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Y dice, y por sus llagas fuisteis vosotros curados. ¿Cuál argumento voy a permitir? ¿La mentira del diablo en nuestra mente o la verdad de Dios? Que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer el fibroma, para deshacer el cáncer, para deshacer la enfermedad, para deshacer las dolencias, porque Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Él fue herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esta es palabra viva, esta es la palabra de Dios. Este es el argumento vivo de la palabra de Dios que te puede traer libertad, que te puede traer sanidad, que te puede traer bendición, que te puede traer, que te pasa de un estadio de derrota a un estadio de victoria, de un estadio de fracaso a un estadio de conquista. Tenemos que entender que la palabra de Dios está diseñada precisamente para traer una renovación a nuestra mente y poder ser los
hijos de Dios, herederos de Dios, porque la palabra de Dios ha diseñado planes de bendición para cada uno de nosotros, mis amados. Entonces, ¿de qué está llena tu mente? ¿De qué está llena tu mente? ¿A quién estás oyendo? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás inclinando tus oídos? Oiga estas preguntas. ¿De qué está llena tu mente? Porque el diablo es un mentiroso. Él es la fuente de toda mentira. Él se opone a la verdad. En él no hay verdad. En él solamente hay mentira y hay engaño. Entonces, ¿de qué está llena tu mente? ¿Qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás oyendo? ¿A quién se inclinan tus oídos, amada y amado? Porque el proverbista Salomón dice: oh hijo mío, hija mía, inclina tu oído a la sabiduría. Inclina tu oído a la sabiduría. Y esto es una inducción del Espíritu de Dios. Esta enseñanza es una inducción al Espíritu de Dios a una vida de victoria, a un despojarnos de la cautividad, a un despojarnos de la esclavitud que el diablo quiere ponernos, imponernos a través de las mentiras, a través de las palabras mentirosas, a través del engaño. Entonces, recuerda lo que dice el proverbista: oh hijo mío, hija mía, inclina tu oído a la sabiduría de Dios. Escucha la sabiduría de Dios. Por eso te estoy diciendo, hoy es un día donde tienes que ponerte de acuerdo con Dios y su palabra, donde tienes que ponerte de acuerdo con la verdad de Dios, que te trae libertad, que te trae bendición, que es un arma poderosa para bendecir tu vida. Y entonces, destruir fortalezas, altiveces, derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento que se levante contra la obediencia de Dios en tu vida. Definitivamente. ¿Sabes una cosa? La historia la compartiré con ustedes en otro programa y en otro momento. Pero la historia nos dice y nos habla de la guerra que tuvo David contra Goliat, de las voces de Goliat. Y la Biblia nos enseña en el capítulo 17 de Primera de Samuel cómo se levanta una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y sale un paladín, un gigante llamado Goliat, vestido de una manera como guerrero, de una manera impresionante. Y la descripción yo se los haré en otra oportunidad. Pero él desafía al pueblo de Israel de la siguiente manera, dando voces. Les dice: escojan entre vosotros un hombre que venga contra mí. Escojan entre vosotros un hombre que venga contra mí. Hoy, añadió ese filisteo incircunciso, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Hoy es tiempo donde el enemigo te desafía o nos desafía. O le creemos a Dios o le creemos a sus mentiras. O nos rendimos al espíritu de la palabra de Dios o nos rendimos al engaño del diablo. Hoy es un día para tomar decisiones, señoras y señores. Entonces, dice: hoy he desafiado el campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo el pueblo de Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oyendo. ¿A quién inclinaron su oído? ¿A la sabiduría de Dios o a la mentira del diablo? Por eso vino el terror,
el pavor, la angustia. Por eso vino el pesimismo, la confusión, porque oyeron las voces de Goliat. Y Goliat significa un hombre fuerte, Satanás mismo. Y dice más adelante que venía por la mañana y por la tarde y lo hizo así por 40 días. Y Saúl y todos ellos, todo Israel, estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. ¿Qué es el valle de Ela? En la próxima entrega se lo explico. ¿Qué estaban peleando si no había guerra? Ambos ejércitos estaban en un monte, uno y otro en otro monte. Pero dice que estaban peleando. Porque la pelea es diaria en la mente. La pelea es diaria en la mente. Ya había una guerra en la mente de ellos. Ya había una guerra en sus mentes. Ya el diablo había sembrado la semilla de la mentira y del engaño, mis amados. Y déjeme decirle una cosa, y termino con esto. ¿Desde cuándo Goliat ponía o pone las reglas de la guerra? ¿Desde cuándo Goliat pone las normas de la batalla? ¿Desde cuándo un filisteo incircunciso, extraño para Dios, sin pacto con Dios, le dice a Israel cómo debe de pelear? ¿Desde cuándo? ¿Se da cuenta? ¿Desde cuándo el diablo te está dando sugerencias? ¿Desde cuándo el diablo te ha sembrado las sugerencias y te ha dictado la forma y las reglas de la guerra, de la batalla? ¿Desde cuándo el enemigo mismo te tiene engañado para que no entiendas la sabiduría de Dios? ¿Desde cuándo? La Biblia nos enseña en ese capítulo 17 de Samuel que David mató a Goliat. ¿Por qué? Porque David tenía una mentalidad milagrosa, de milagros. David tenía una mentalidad de milagros. Por eso David mató a Goliat. Porque David tenía una mentalidad de milagros. Cuando renovamos nuestra mente, señoras y señores, cuando renovamos nuestra mente, cuando transformamos nuestros pensamientos, entonces vamos a derrotar los gigantes. Entonces vamos a decapitar los gigantes. Porque los milagros siguen a una mente renovada. Los milagros siguen a una mente renovada. La renovación de nuestra mente es necesaria para poder caminar en lo sobrenatural. La renovación de nuestra mente es necesaria para poder caminar en lo sobrenatural. No se puede caminar en lo sobrenatural de Dios con nuestra razón. No se puede caminar en lo sobrenatural de Dios con una mente sin renovar. Si no reconocemos la necesidad de renovar nuestra mente, no habrá transformación. Si no reconocemos la necesidad de renovar nuestra mente, no habrá transformación. Señoras y señores, no habrá transformación. Y esto tenemos que entenderlo claramente. Que Dios nos ayude a entenderlo. Que Dios nos ayude a entenderlo. Porque Goliat no podía solo, aunque fuera un gigante, no podía solo. Él necesitaba de argumentos. Él necesitaba de palabras mentirosas. Él necesitaba de declarar, de hablar constantemente palabras mentirosas para poder cautivar la mente del pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel se lo creyó y dijo, sí, no tenemos quien pelee con él. No tenemos un hombre que lo pueda vencer. Pero si la guerra no era de hombre a hombre, era un enfrentamiento de ejércitos. ¿Qué pasó entonces? El diablo se estableció fortalezas a través de las palabras. Repito, Goliat
aunque fuera un gigante, no podía solo ganar la batalla. Necesitaba de argumentos, necesitaba de palabras mentirosas, necesitaba hablarlas y hablarlas y hablarlas continuamente, mañana, tarde, por un día, por 2 días, por 40 días, porque déjeme decirle, mi amado, déjeme decirle lo siguiente, que una mentira dicha mañana y tarde, todos los días, por 40 días, el diablo la hace una verdad. Y una mentira dicha cada día, mañana y tarde, por 40 días, la gente la hace una verdad en sus mentes. Por eso necesitamos renovar nuestra mente. Por eso necesitamos renovar nuestra mente, señoras y señores, y entender claramente la exhortación del Espíritu de Dios, no a cambiar de mente, como si la mente que tenemos no sirviera, sino a una renovación de nuestro entendimiento, a una transformación de nuestros pensamientos y adoptar una nueva manera de pensar para entonces conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Hay un poder en esta palabra que va a transformar tu vida y todo tu entorno. Escucha la sabiduría de Dios y no escuches las mentiras del diablo que te van a traer cautividad, esclavitud y establecer fortalezas en tu mente, argumentos que se levantan, altiveces que se levantan y pensamientos que tenemos que llevar cautivos en esta hora para poder ser libres en el nombre de Jesucristo. No se pierda el próximo programa. Continuaremos desarrollando estas verdades tremendas y poderosas. Oro por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, diga conmigo y póngase las manos sobre su cabeza y diga: Padre, en el nombre de Jesús, renuncio a toda fortaleza que el diablo ha sembrado en mi mente, a toda palabra mentirosa que he escuchado y que se ha constituido en argumentos. En el nombre de Jesucristo, yo renuncio, Señor, a todo pensamiento contrario a las verdades de Dios, contrario a la palabra de Dios, y toda altivez que se oponga a la verdad de Dios. Lo renuncio en esta hora en el nombre de Jesús y me pongo de acuerdo con la palabra de Dios y me determino, Señor, a renovar mi vida pensante en el nombre de Jesucristo, a renovar nuestro entendimiento, a transformar mis pensamientos. Me determino a adoptar una nueva manera de pensar en el nombre de Jesús, a ocuparme en entrenar mi mente para traer una transformación mental a mi mente en el nombre de Jesús y ser un cristiano vencedor, conquistador, y no un cristiano derrotado, cautivo por el enemigo por causa de las mentiras que le he escuchado al diablo y el engaño del diablo. En el nombre de Jesucristo, derribo toda fortaleza en mi mente. En el nombre de Jesucristo, derribo todo argumento en mi mente, quito todo altivez que se levante contra la verdad de Dios, contra los pensamientos de Dios, y llevo cautivo todo pensamiento que se levante contra la obediencia de Dios y lo castigo con obediencia a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque me has dado tu Espíritu y me has dado, Señor, la victoria a través de una mente renovada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga, Dios les guarde y abrace esta palabra que Dios tiene para usted, bendición y herencia gigante. Y entonces usted desarrollará una vida de victoria con la autoridad de Dios y las armas de Dios. Bendiciones. Chao, chao, y será hasta la próxima. Y recuerda, Dios te ve.